¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Mariana H. Y el día de hoy tenemos un tema espinosísimo. Hemos visto de pronto reportajes dentro de prisiones. Hemos recibido esa llamada así de, compadre, compadre, yo no soy tu compadre, soy Mariana, ¿sabes? Un montón de cosas. Y hemos conocido a gente que ha caído en extorsiones vía telefónica. Está con nosotros Alejandra Gasca, coordinadora de atención a víctimas en México Unido contra la Delincuencia. Gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo. A ver, platícanos, para la gente que nos ve y para nosotros mismos, exactamente qué es una extorsión telefónica, cuáles son las diferencias entre la telefónica por WhatsApp, qué se obtiene, pero primero la más común, telefónicas y desde dónde se hacen. Las extorsiones telefónicas son esas llamadas que recibes y en donde te piden que hagas algo o dejes de hacer algo para beneficio de otra persona. Que casi siempre es algún tema de lana, ¿no? De depositar dinero. Normalmente es un tema de dinero y es un tema de dinero de entrega pronta. Okay. Es decir, y son cantidades muy pequeñas. Ok. Utilizan como este tema psicológico para entonces engancharte, que empieces a dar información a través de la plática y entonces entregues la cantidad que ellos te piden. Una de las más comunes es, mamá, auxilio, me secuestraron. Y entonces la mamá dice, ¿Dani? Y ahí ya, sí, tengo a Dani. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando recibes esta llamada de, ay, mamá, me secuestraron? Sí, cuando recibes una llamada, lo primero que haces es asustarte, por supuesto, porque nadie tiene que estar acostumbrado a recibir una llamada de este tipo en donde te dicen, por ejemplo, que tienen a uno de tus hijos sí, o a algún familiar. No tendríamos que estar acostumbrados. Entonces, dejamos de pensar de manera lógica. Claro. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es, mi hijo Daniel fue quien salió hoy por la mañana y entonces seguramente lo agarraron y lo tienen. Entonces, lo que hacen las personas es dar más información de la que realmente te están pidiendo. En el pánico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasan este tipo de cosas? Es escuchar, no engancharte y colgar. Inmediatamente después, lo que tenemos que hacer es buscar a nuestro familiar o a la persona que supuestamente la tienen secuestrada, por ejemplo, en algunos casos. Si no logramos ubicarla a través de una llamada, podemos mandar un mensaje, SMS, un WhatsApp. Es decir, tranquilizarnos y tratar de ubicar a esta persona. Claro. Y además ubicar también que puedes entrar en pánico y que además, por más que te escandalice la llamada, de pronto ya también es lugar común. A mí me han aplicado la de compadre, y yo sí, pues, no soy tu compadre, soy mujer, para empezar. Yo sé que no tengo una voz muy femenina, pero no soy tu compadre. Y otra, tengo a tus hijos. Y yo, no tengo hijos, imbécil. Y le colgué. Pero Fabi Guarneros, que está aquí en la mesa, sí tiene hijos. A ti, por más que conozcas estas dinámicas espantosas, también seguro te pone como en un estado de alerta y de tensión muy fuerte. Sí, sobre todo porque creo que las extorsiones no solo se han limitado a estas llamadas que ya conocemos y que de alguna manera ya nos estamos familiarizando, y que sí es importante insistir porque a lo mejor nosotros tres y que nos está viendo ha recibido y ya sabemos cómo actuar, pero de verdad hay mucha gente que aún sigue cayendo. Ese es un punto, pero el más preocupante ahorita es no solo ese, sino las extorsiones que se están haciendo vía WhatsApp, o los engaños que son que te ganaste un premio y que tienes que ir a depositar a la tienda de conveniencia de la esquina a un número de cuenta tanto dinero, o las que te mandan por correo electrónico. Es decir, ahorita ya estamos hablando de un universo enorme. Correos, ya no solo de los bancos que te dicen, pon tu cuenta, tienes problemas para tu acceso a internet, por favor, tienes que irte a esta liga para verificar todos tus datos. Y ahí das toda tu información y era un robo, ¿no? Ay, sí. Otro, el tema de cuando te están diciendo que hay correos del Infonavit ya, que de Hacienda incluso, que también te están pidiendo tu información. Ya Infonavit y Hacienda acaban de sacar comunicados y diciendo, a ver, nosotros no te pedimos por correo absolutamente nada, claro. no caigas, ¿no? Entonces, todo eso sirve para que tú des información y los delincuentes después te extorsionen. Robo, ¿verdad?, de identidad, que te roban la correspondencia, te la sacan de los, pues, del buzón o de los que dejan en la puerta, sobre todo, y ahí ya tienen tus datos y pueden hacer mucho mal uso, ¿no?
Sí, el tema de la extorsión, este delito ha ido mutando a través del tiempo, ¿no? Entonces primero nos llamaba el familiar de Estados Unidos que traía unas pantallas y que nos iba a regalar algunas, pero que entonces se había atorado en la aduana y entonces teníamos que hacerle un depósito. Después empezaron ya a utilizar mensajes de, me gané un premio, pero usted tiene que darme su número de tarjeta y además también las claves. Va evolucionando. Pero lo de hoy y lo último que tenemos registro en México Unido contra la Delincuencia, nosotros atendemos a víctimas de extorsión. Lo último que hemos recibido, por ejemplo, es que ahora muchos jóvenes están sufriendo extorsión a través de la entrega de sus currículums. Y entonces buscas trabajo, envías tu currículum con todos tus datos, les entregas en un par de hojas, envías este currículum, ellos te contestan, pero además ya no solamente te amenazan con te vamos a hacer algo si no nos depositas una cierta cantidad, sino que hacen todo un juego y entonces los jóvenes van depositando ciertas cantidades como mensualidades, ¿no? Hasta el momento en el que el joven les dice, ya no tengo más dinero. O sea, sí, el trabajo es sumamente atractivo, sé que esto es una inversión, pero ya no tengo más dinero para darte. Es en el momento en el que se ponen a pensar sobre, esto fue una extorsión, porque cuando dejas de dar el dinero, cuando los jóvenes dejan de dar este dinero, lo que pasa es que te hacen una llamada y te dicen, tengo todos tus datos, sé dónde vives, y si no me sigues depositando cierta cantidad, entonces puede pasarle algo a tu familia o a ti. Oye, qué interesante, fíjate, son estas modalidades que no conocemos y que está ocurriendo y que qué bueno que lo dices porque los jóvenes con tal de buscar un trabajo, antes se acuerdan que te engañaban y te decían, vende tal cosa y te reunían en unas oficinas y te hacían que dieras una cantidad para que salieras vendiendo pues perfumes o lo que te daban, pero hoy eso del currículum me dejas con la boca abierta. Más es un tema de fraude, ¿no? ¿Cómo se enteraron? Nosotros les digo que nosotros atendemos a víctimas de 4 delitos en específico, que es secuestro, homicidio, extorsión y violación. Dentro de los temas de extorsión, llegamos a un punto en el que nos hablaban constantemente sobre, es que di mis datos y entonces me llaman y ahora en este momento me están extorsionando, me están amenazando, recibo amenazas constantes, pero además ya está llegando a un punto en el que me amenazan sobre, te vamos a demandar porque como firmaste un contrato con nosotros y no lo estás cumpliendo, entonces voy a interponer una denuncia ante el Ministerio Público en tu contra. Por eso llegan a nosotros. Claro. Oye, y mandaron vieron ese empleo vía vía redes sociales. Vía redes sociales, en internet, es una página en internet. Es un proceso que está abierto todavía. Es una página en internet en donde ellos envían su currículum, reciben una respuesta sumamente formal. Difícilmente podrías pensar que no es algo serio. Y entonces te citan, te hacen varias entrevistas. Tú vas a un lugar a ubicar la empresa, ves que hay gente trabajando. Lo que nosotros sí hemos identificado es que hay despachos que se prestan y prestan un espacio para hacer dentro de su empresa para hacer este tipo de actividades. O sea, es toda una puesta en escena con actores. Es toda una empresa. Lo que tenemos que recordar es que la extorsión es un negocio. Y es un negocio que se está profesionalizando de manera negativa. Híjole. Y además, por ejemplo, estos chavos, bueno, y todos, ¿no? Pero imagínate que ya los ubicaron, ya vieron quiénes son, se meten a Facebook y entonces le dice, a la hora que te hacen la extorsión real, no le dicen tu familia, a tu sobrino tal y a tu hermana tal, y a tu, porque ya está también todo ahí expuesto. Les dan detalles. Exacto. Por ejemplo, la gente que acaba de comprar un automóvil, pues entonces lo que hace es sacarse una selfie con su auto nuevo. ¿No? Y entonces los extorsionadores lo que te dicen es, sabemos que acabas de comprar un auto nuevo, tal marca, color. Te dan demasiados datos que te hacen pensar que sí, por supuesto, te están vigilando. Híjole, y que sí puede pasar algo. Ya voy a cerrar mi Facebook. No, es que de veras me dan ganas Hay que tener más cuidado. No hay que negarnos a la tecnología. Las redes sociales son muy buenas. Es muy positivo este tema de las redes sociales, pero siempre con mucho cuidado. Claro. Con candados quizás, ¿no? No hay que exponer toda nuestra vida. Sí, claro.
Hacemos una pausa y regresamos. Y si usted ya tiene alguna experiencia, que lamentablemente seguramente sí, comuníquese con nosotros o escríbanos a @puntoycoma_tv. Pues regresamos con este tema que está muy interesante porque son las extorsiones. Estamos hablando de las modalidades que hay, la telefónica, la de vía mensaje, vía correo electrónico, vía currículum. La verdad que me dejaste muy impactada. Qué bueno, Alejandra Gasca, que nos los dices, porque son las alertas que tenemos que tener en casa y con la familia. Ahorita nos vas a contar más casos, palabras claves, no sé, tiempos de espera, tú nos vas a orientar. Y hablando de la familia, nada más déjenme, voy a mandarle un saludo a Matías y Gabriel, que están en casita y están viéndonos aquí. Ya váyanse a hacer unas tareitas porque este tema no es para ustedes. Ay, saludos. Mándale un saludito Que a tengan Matías. saludos, que tengan feliz Halloween y Día de Muertos. Por eso están en la casa, Por eso porque hoy están no en hubo la casa y clases. además porque está con lo del agua, entonces suspendieron las actividades. Pueden no bañarse en todo el fin de semana. No, no es Exacto. cierto. Creo que hoy es el día ideal de los niños, fíjate. No van a la escuela. Comen dulce. No No se se van a bañar y van a comer Pueden dulces. comer dulces. O sea, creo que es el día ideal. Pero bueno, ya vamos a un besito y vamos a regresar con este tema. Nos decías que en México, Unidos contra la Delincuencia, reciben casos y todas las situaciones. Y nos estabas platicando en el corte que hay una modalidad de cuando hay personas que tienen que salir de viaje a trabajar, también son ellas víctimas de un delito y su familia de extorsión. Platícanos, por favor, Les decía que este delito ha mutado porque, por ejemplo, hace 2 años, un par de años, 2, 3 años, cuando una persona salía de vacaciones, podría ser víctima de una extorsión. Y entonces te ubicaban en el hotel en donde estabas. En el hotel recibías una llamada a tu habitación. Y lo que hacían era pedirte algunos datos a través de amenazas. Es decir, datos sobre una posible persona a quien le podrían hablar para pedirle una cantidad de dinero. Entonces a ti te amenazaban y te decían, te estamos vigilando, voltea a la ventana, mira, ahí hay un auto blanco, ¿no? Y entonces tú les dabas tu número de teléfono y ellos hablaban con una persona, un familiar, a quien amenazaban y le decían que te tenían secuestrado y además le daban datos específicos sobre, está en la habitación tal, en el hotel tal, se llama así y entonces necesitamos que nos deposite cierta cantidad de dinero. ¿No? Cuando tú tratabas de comunicarte con tu familiar, pues no te contestaba porque el teléfono estaba ocupado. Pero eso no duraba mucho tiempo, es decir, duraba un par de horas. Y entonces, si la familia no había depositado en el tiempo en el que le habían pedido en esas 2 horas, la extorsión ahí se acababa. Y entonces ya tú pasaba este tiempo y entonces tú ya te podías comunicar con tu familiar y ya, bueno, estás bien, no pagaron la extorsión, todo iba bien. Pero ahora lo que están haciendo, por ejemplo, es hacer estas llamadas a los hoteles, pero específicamente con personas que van a trabajar a otros estados y específicamente estados del norte. A ver, les hablan desde su lugar de origen? No. ¿O no sabemos? Tú llegas a Yo me una habitación mandaron de hotel. a bajar a Tamaulipas, por decir algo. Llegas a Tamaulipas y entonces ya te Y me hospedo, registras, ajá. pero además tu empresa fue quien hizo el registro de esa habitación. Sí, sí. Entras y de repente suena el teléfono. De la habitación. De la habitación. Ya, claro. Y entonces levantas el teléfono y te dicen, bueno, te estamos vigilando. Ajá. En este momento tienes que apagar tu número de celular, tu teléfono celular. Ese es el punto. Lo sacas del cuarto y ahí vas a encontrar otro teléfono celular. Inmediatamente lo tienes que prender, te cuelgan. Prendes el teléfono celular, por Claro, porque da supuesto, miedo. porque ya estás aterrado, estás en un lugar en donde No conoces a nadie. porque vas de trabajo, acabas de llegar, pero además te dieron datos específicos sobre ti. Exacto. Claro, porque Ya estás obtuvieron en la tal información en el habitación. hotel, claro. Bueno, prendes el teléfono celular, tu teléfono ya está apagado, te piden datos sobre tu familia y entonces lo que los extorsionadores hacen es comunicarse inmediatamente con tu familia. Nunca te cuelgan. Ajá. Esto es una empresa. Es decir, 4 horas estás hablando con una persona y luego Que te te dice, está permíteme un amenazando. momentito. Ajá. Y entonces las siguientes 4 es otra persona. Tienen turnos para que tú nunca cuelgues ese teléfono No, qué pesadilla. y no puedas hablar con tus familiares. La familia recibe la solicitud del rescate, del supuesto rescate, le dan un tiempo para juntar esa cantidad y además les dicen en dónde lo tienen que depositar.
¿no? Si la familia se apura y lo hace muy rápido, sumamente rápido, bueno, pues la extorsión que estás sufriendo o el secuestro virtual que estás sufriendo dura 4 horas, 8 horas. Pero si no pasa, puede durar hasta 3 días. Lo hemos identificado. Hemos tenido casos que dura hasta 3 días en donde una persona está hablando constantemente con otra por teléfono, la que está secuestrada de alguna manera. Y entonces tu familia nunca se puede comunicar contigo porque ya lo intentó, pero tu teléfono está apagado. A ver, vamos a poner un escenario. ¿Qué pasa si le cuelgas? Así de, ay. Ahí se acaba la extorsión. Exacto. Pero no le cuelgas porque tienes miedo. Es decir, sí, juegan con el miedo. Por ejemplo, esta persona viajó, como tú dices, no conoce a nadie, se hospedó en un hotel. Si fue al norte del país o a un lugar donde sabes que hay inseguridad, te da más miedo. Y si hay cómplices, eso es lo malo, ¿no? En una cadena de hotel donde le da los datos, qué empresa te llevó, qué habitación estás, diste tus datos, así te amedrentan, ¿no? Entonces te empiezan a marcar y tú como tienes miedo, porque saben todo, incluso hasta qué ibas a hacer ahí en esa entidad, tal conferencia, ¿no? O ibas a cubrir tal cosa, o ibas a firmar un negocio. Como saben todo eso, pues tú le empiezas a decir, sí, pues sí, mi familia está en casa, vivo en la Ciudad de México, mis hijos van a la escuela. Y a veces no saben nada. O sea, a veces solamente lo único que saben es que llegaste hoy por la tarde y te hospedaste en la habitación 301. Ajá. Eso es lo único que saben. Ok. Pero cuando tú contestas el teléfono, tú mismo empiezas a dar más información. Claro. Porque lo que quieres es preservar tu vida. Sí. Y entonces le hablan a tu familia, como tú ya diste información, te dicen, pues sabemos que tu esposo o tu hija o tu prima Y en los está mejores en casos, tal hotel, en tal habitación, lo estamos vigilando y si tú no depositas, él ya no regresa. Por decírtelo así, porque no creas que son lindos. Sí, son, no, claro. Y en los Entonces, mejores casos te dejan en tu habitación, en la habitación en donde tú te hospedaste. Porque hay casos en los que te dicen, por ejemplo, vas a salir y entonces llegas a la recepción, entregas las llaves, va a haber un taxi esperándote afuera y te va a llevar a otro hotel. Y son hoteles no registrados, de Ahora, baja calidad. Mira, ahí ya estamos hablando de cosas graves, porque una cosa es que te hablen y como nos dijo Mariana, que si nos ha pasado, ay, soy tu primo, soy todo, ay, yo no tengo ya abuelita, ¿no? Por decir. A otra donde ya te hacen este tipo de intimidación. Lo que tú nos recomiendas es, a ver, me hablaron, apaga el celular y cámbiate de hotel. ¿Qué hay que hacer? ¿No hacerlo? ¿Sí hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer inmediatamente es colgar. En ese momento se acaba la extorsión. Ok. Y comunicarte con tu familia en ese momento. O sea, lo que hay que hacer es comunicarte con tu familia y después de que ya te hayas comunicado con tu familia, dar aviso a las autoridades. Si no es a las autoridades porque no confiamos en las autoridades, porque tal vez pensemos que están coludidas y qué tal si me pasa algo peor. Hay muchas asociaciones o instituciones que te pueden ayudar y te pueden dar acompañamiento en ese momento. Te pueden decir qué es lo que hay que hacer paso a paso. ¿Cuáles son estas? Primero, México Unido contra la Delincuencia. Sí. Nos pueden llamar 55 46 01 02 46. A ver, 55 41 02 0102 46. Ese Ahorita es lo nuestro ponemos en teléfono. pantalla también. Tenemos un WhatsApp de 24 horas con el mismo número. Tenemos un chat en línea. Estamos para atenderlos en el momento en el que ellos lo necesiten. La otra está el Consejo Ciudadano, por ejemplo, 5533-5533 de la Ciudad de México. 5533-5533. Que te ayuda con esto. Podríamos llamar al 911 también, que es... nosotros hemos tenido buenos resultados en el momento en el que ellos incluso responden. colgar, si estamos vamos a seguir en la situación hipotética de que estamos en esa situación del hotel, incluso colgar inmediatamente, hablarle a tu familia y decir, a ver, está pasando eso, si les llaman, no hagan caso, yo estoy bien, yo ahorita mismo voy y bajarme a la recepción y decir, a ver, señorita, me pasó esto, a ver, ahora sí que tráigame al gerente, tráigame a la policía, tráigame a medio mundo. Sí, dar aviso de que ¿no? esto está sucediendo. Exacto, algo Porque así. tampoco hemos comprobado, por ejemplo, que los hoteles o el personal que está al interior de los hoteles esté coludido para poder hacer esto. Exacto. Pero mientras confirmamos o no confirmamos o nos enteramos de quién fue, lo que sí tenemos que hacer es dar aviso a las autoridades y además también avisar al hotel que eso está sucediendo. Sí, Claro, sí. Muy bien, sí, exacto. Pero lo principal es comunicarse con la familia porque la lejanía siempre desespera y el silencio
no es un buen compañero. No, hombre, empiezas a especular. Ahora, ¿qué pasa si estamos enredados, ¿no? Así, haciéndoles caso y, por ejemplo, como decías, vas a dar una conferencia o tienes una junta o vas a cubrir un evento, pues me imagino que te llaman a tu celular, pero tu celular está apagado. Pero pueden llegar a la habitación directamente así de, güey, ¿qué pasó? O sea, preguntar por qué pasó. O sea, si está registrada esta persona, sí, está en el hotel, está ahí, pues ir a tocar a ver qué pasó, ¿no? Ah, claro, o sea, sea, que tu familia o que hable tú- directamente sí. al hotel y que vayan Por supuesto, y toquen. siempre tenemos que dar los datos en donde nos Eso también. ubicamos. Ahora, Siempre. luego los hoteles te dicen, no contesta y te cuelgan. La idea es, Hay que vaya y insistir. tóquela, Hay que señorita, por insistir. favor. Sí, Hay que sí, sí. insistir porque esta persona puede estar en peligro, ¿no? Ajá, O en ok. un caso de extorsión, podemos platicar lo que pasó. O sea, tampoco es que eso tenga que ser secreto. Si necesitamos que la recepcionista o el personal del hotel acuda a la habitación porque no contesta el teléfono, Ajá. insistamos para que eso pase. Hay también una cosa escalofriante que vimos en un reportaje de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, de el pabellón de las extorsiones en las cárceles. En una en específico, pero estoy segura que pasa mucho. Aquí ya no estamos hablando de extorsionadores medio inexpertos que a lo mejor dicen, bueno, pues me colgó. Aquí ya es el siguiente nivel. ¿Cómo se realizan esas extorsiones? Porque ahí hasta actores son, ¿sabes? O sea, hasta fingen la voz. Y ¿cómo funciona eso? Al interior de las cárceles, la modalidad que es mucho más repetitiva es la del llamado chillón, Ajá. en donde te llaman por teléfono, recibes la llamada y lo que pasa es que hay una persona llorando, pidiendo ayuda para que pueda recuperar su libertad. Puede ser un niño, una niña, una mujer. Regularmente no son hombres, también eso es importante. Hay gente que sabe que quien le está hablando no es nadie de su familia, pero lo ayudan. ¿Cómo, en serio? De buen corazón. De buen corazón. Ahora, Ale, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que Podemos nos explicaras, regresando, porque es mucha la pregunta que hacen es, pero ¿cómo le hacen estas personas que están en la cárcel para dar con tu teléfono? ¿Tienen un directorio y van al azar? Porque ese es el riesgo, o sea, ¿pero por qué tienen mis datos? ¿Quién se los dio? ¿Alguien me conoce? O sea, empieza tu mente justo a trabajar, ¿y cómo es su mecanismo? ¿Es una lista, es al azar, es saber quién pega? Pero no nos contestes, vamos a hacer una pausa y acuérdense, escríbanos punto y coma guión bajo TV, ahí sus comentarios y vamos a preguntarle todas nuestras dudas a Alejandra Gasca. Regresamos. Le estábamos preguntando a Alejandra Gasca, ella es la coordinadora de atención a víctimas en México Unido contra la Delincuencia, para este tema, ¿cómo tienen nuestros teléfonos? ¿Por qué nos hablan? ¿Por qué tienen el celular o a veces el de la casa? ¿Tienen una base de datos o...? El 80% de las llamadas que salen de las cárceles, de todas las extorsiones telefónicas además, son al azar. Los datos que ellos logran obtener es a través de nosotros, es decir, de quien contesta la llamada. Porque nos empezamos a enganchar y entonces empezamos a dar nombres de familiares, horarios, teléfonos. No necesitan hacer una investigación. La extorsión telefónica es un delito al que el delincuente no le invierte demasiado. Exacto, exacto. Es mucho más sencillo extorsionar que secuestrar, por ejemplo. Es por eso que la extorsión ha ido creciendo demasiado. Porque en el secuestro tienes que privar de la libertad a una persona. Que ahí sí ya conoces, sabes por dónde se mueve, quiénes son los familiares. Tienes que investigar sobre hábitos, tienes que tener una casa de seguridad para poder llevar a esta persona, tienes que contratar a quien cuide a esta persona. En una extorsión telefónica lo único que necesitas es hacer varios intentos de llamada, es decir, necesitas un teléfono con crédito, hacer varios intentos de llamada para que entonces puedas recibir cantidades menores que las de un secuestro. Pero si lo vemos a largo plazo, es mucho más redituable la extorsión telefónica y menos peligrosa para los delincuentes que el secuestro. Claro. Oye, pero entonces, también, ¿qué hacemos? Si llegas a un hotel, ¿algún número donde lo podamos localizar? No, claro que no, porque me vas a extorsionar. Pues no. O sea, hay momentos en que tienes que dar tus datos, ¿no? O en el banco, o para hacer una reservación, o sea, ¿cómo te puedes, digamos, blindar de eso?
hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Entonces, en el momento en el que, por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito, un banco nunca te va a mandar un correo electrónico ni te va a mandar un mensaje de WhatsApp o un SMS pidiéndote números de tarjeta, claves, NIPS. No va a pasar eso. Eso no pasa. Y entonces, si llegamos a recibir una llamada de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar al banco inmediatamente para saber si es verdad que le están solicitando este tipo de datos. Por ejemplo, no te ganas un premio si no participaste Claro, sí. en algún concurso. Eso también es importante. No puede llegarte ninguna recompensa, ningún premio si tú no compraste un boleto, por ejemplo, o no estás participando en una rifa, o no concursaste en tal evento. Eso también es importante, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y también pasa cuando estás checando páginas, a cada rato, o sea, yo soy la persona más afortunada del mundo porque a cada rato, eres tú la elegida en 1 millón y tú te ganaste, necesitas unas vacaciones, aquí las tienes, o sea, hay veces que es muy burdo, ¿no? Así que dices, en inglés hay esta frase que es, there is no free lunch, es decir, no hay lunch gratis así como para todos porque alguien quiso regalarte un viaje al Caribe. No. A ver, espérate, pero son bien hábiles, es gente que está entrenada para, pero espéreme tantito, no, ¿cómo no? Mire, déjeme decir una última cosa y entonces usted me diría si sí o si no. Entonces empiezan y llega un momento en que yo ya digo, no quiero el viaje y ya, pero hay gente que no, como que tratan de alargarlo y caen y desde el viaje hasta ya él deposite en tal lugar. Ok, y podemos identificar también que estamos siendo víctimas de una extorsión telefónica por 2 motivos. El primer motivo es cuando sucede un secuestro, es decir, cuando se está llevando a cabo un secuestro y lo tenemos vivo, los secuestradores no llaman y te piden que deposites en un Oxxo, en una tienda de conveniencia, ¿no? Eso no pasa. Hay una negociación para poder llegar a la cantidad del rescate acordado. Y entonces va a haber una prueba de vida, es decir, es toda una situación distinta, no es inmediato. Claro. Y la segunda son las cantidades. Son cantidades pequeñas las que te piden una extorsión e inmediatas. Y en un secuestro, no. En un secuestro han ido disminuyendo las cantidades, pero no te piden 500 pesos, no te piden 1,000 pesos, te piden cantidades un poco más grandes. O sea, hay que diferenciar, pues es importante en esto. Los secuestradores llaman, te dicen que tienen a esta persona secuestrada y te dicen que te van a llamar después, porque la siguiente llamada te van a decir cuál es la cantidad que necesitan como rescate. Y en una extorsión telefónica lo que pasa es que te dicen, tenemos a esta persona, nunca te dan el nombre de la persona a la que tienen, eso también es importante. Sí. Y te piden que deposites de manera inmediata y te dan una cuenta de banco o te piden que deposites en una tienda de conveniencia. Eso también es importante, esa es la diferencia. Sí. Es que me estoy acordando, me da coraje porque mi tía también cayó y ya iba corriendo, o sea, porque de pronto si caen en manos de gente naive, de gente mayor, de gente poco informada, es muy fácil, o sea, porque aquí sí mi tía de 74 años, que no entiende nada del mundo, ya iba a salir corriendo, entonces fue presa fácil. A ella sí le dijeron, es para tu prima tal, pero tampoco es el dato así preciso, entonces de pronto entre el pánico y entre la ignorancia, la verdad, caes. No, y porque si hay un miedo también. Pues o sea, claro. Tratamos el tema porque cada vez son más frecuentes y en estas épocas justo de noviembre y diciembre que viene el aguinaldo y que en muchos lugares adelantan la parte del aguinaldo por el Buen Fin y todo, pues los delincuentes, como tú bien lo dijiste, es una empresa, el crimen organizado ya tiene una industria y sabe que en estas fechas hay dinero, o que la gente tiene el dinero. Entonces, ahorita han estado, por eso quisimos hacerlo, porque hace 2 semanas, igual a personas cercanas les pasó, y oye, me hablaron, y qué tal que está mal tal persona, y yo, no, de verdad, no te preocupes, en serio. Y entonces, afortunadamente, ella tuvo un contacto que es cualquiera de nosotros, que pues, a ver, espérame, yo busco, yo hablo, pero eran personas mayores igual,
que les da miedo, que ya son grandes. Claro. Quien contesta el teléfono a veces es una persona de más de 70 años y ya tenía angustia y lo peor del caso es que la dejó intranquila, ¿sabes? No sabía qué hacer. Y entonces yo decía, no, hay que seguir informando con estos programas de que se ocurre y que la extorsión termine en el momento en que cuelgas. Lo A dices pesar muy de bien. que ya hay más información sobre estos temas y que entonces podemos dar tips sobre lo que se tiene que hacer, hay que seguir insistiendo. Sí. La mayor cantidad de extorsiones sucede en los horarios laborales. ¿Por qué? Porque quien se queda en casa son niños y personas mayores. Hay que insistir con las personas mayores que antes de pensar en depositar cualquier cantidad, traten de localizar a un familiar. Sí, claro. Es importante. Hemos tenido casos de personas que inician con una extorsión, depositan una primera cantidad y como los extorsionadores se dan cuenta que es una presa fácil y que puede continuar depositando, lo que hacen es de alguna manera someterlos, telefónicamente por supuesto, Sí, sí. psicológicamente, y entonces les siguen pidiendo cantidades de manera constante. Y estas personas no dicen nada porque tienen miedo de que sus familias los vayan a regañar o se vayan a enojar con ellos, porque Sí, están sí. dando estas cantidades de dinero. Entonces es importante tener mucha comunicación con la familia, dejarle claro a las personas que se queden en casa, y más si son mayores, que este es el número de la persona con quien te tienes que comunicar siempre, porque es quien siempre está disponible, y ya ella se comunicará con esa otra persona que supuestamente se encuentra secuestrada o que se encuentra en manos de la delincuencia. Qué importante punto porque sí, de pronto yo, y tú sabes, Fabi, me quejo mucho y algún día estaré en esa situación, no lo sé, de muchas personas, incluso no personas mayores, mamás que dicen, ay, mira, yo ya no le entiendo las computadoras, que lo hagan mis hijos. No, señora, sus hijos están en riesgo y usted también si no se involucra. O sea, no digo que sean todos Los geeks. exacto, o que sean hackers, pero sí de pronto decir, a ver, a lo mejor no lo entiendes, pero nunca des estos datos. El chat de la familia, el mío, dando los datos, ya deposité a la cuenta de Mariano que es tal cantidad, y yo así de, señores, por el amor de Dios, no estén dándolo, pero es que es el chat de la familia, pues sí, pero es que las cosas no funcionan así. Entonces también, si no le saben mucho, pregunten, porque ahí es donde se cuela las presas fáciles, son presas fáciles de esta gente que está nada más viendo cuántos resbalones hay. Y en el asunto también de los adultos ya mayores, justo eso, decir, bueno, a lo mejor no lo entiendes, no te estoy pidiendo que hagas un Excel o no sé, algo complicado, es que para mí el Excel es muy complicado, pero por lo menos dejarles muy claro, no contestes si te hablan eso, tu familia no está en riesgo, y dos, no deposites dinero y mucho menos a escondidas, porque lo hacen a veces a escondidas, Sí, por supuesto. como bien dices. Es importante que les digamos a nuestra familia que compartamos datos, pero le demos de verdad el peso exacto a los datos personales y que nos demos cuenta que es una responsabilidad importante estar compartiéndolos. Claro. ¿A quién se los compartimos y cómo los compartimos? Porque sí, los podemos compartir a familiares, pero los compartimos a través de un WhatsApp, que cuando nos robaron el teléfono, Claro. por ejemplo, o lo perdimos o lo olvidamos, Ahí se quedó la alguien lo pudo información. tomar y pudo hacer uso negativo de esa información. Entonces, es importante también saber qué es lo que estamos compartiendo, por dónde lo estamos compartiendo y en qué momento lo estamos compartiendo. Eso es importante. La extorsión es uno de los principales delitos, de los primeros 3 delitos en 27 estados de este país. O sea, en casi todos, ¿no? No, es una cosa súper... ¿Cuáles son los estados que, digamos, si son 27, cuáles son los que están libres o que hay menos incidencia de extorsiones? Los del sur son estados del sur principalmente, los del norte son quienes están como en los 14 primeros lugares, por ejemplo. Los estados del sur son quienes tienen una menor cantidad de extorsiones, pero es importante que también Seguro diferenciemos entre... Yucatán, ¿no? Porque Mérida es una de las ciudades más.
todavía libres. Yucatán es como Ajá. de los menos... Menos con índices hay menos delictivos. incidencia delictiva, es mucho más tranquilo vivir en Yucatán que, por ejemplo, Sinaloa, Baja California, ¿no? Pero lo que les iba a comentar es que es importante también que compartamos, por ejemplo, con nuestra familia qué es lo que vamos a hacer en el momento en el que nos pase un delito como estos. Tener una estrategia familiar y vamos a extenderlo ahorita después del corte a también un grupo de amigos, ¿no? O sea, tener a tu carnal o a tu carnalita que sabes que con ella vas a contar y que a lo mejor también es recomendable porque como está fuera de la familia puede a lo mejor maniobrar desde otro punto de vista. Hacemos pausa y regresamos con las estrategias familiares. Es escalofriante cuando escuchamos historias porque además en este país que tendemos, bueno, todavía a ser de pronto generosos, si no, pues te echo la mano y el señor que pide dinero y sí, señor, de pronto dices, híjole, haces una buena acción según tú y te atoran, ¿no? Porque ya hay unos montajes extraordinarios. Lo digo en el mal sentido de la palabra, pues. Nos decías, bueno, hablábamos de cómo nos coordinamos con la familia, cómo utilizamos el chat de la familia, si tenemos que tener una palabra clave para alerta o algo así. Cuéntanos cómo nos podemos ayudar las familias. Sentémonos primero con nuestro núcleo familiar, es decir, nuestros hijos, informemos que esto podría pasar, démosle algunos ejemplos de qué es lo que podría pasar cuando te llaman por teléfono y entonces al final de esto lo que tenemos que dejar claro son instrucciones. Vamos a elegir a una persona de esta familia que va a ser quien siempre va a estar disponible. Pobre persona de esa o familia. horarios, quien siempre va a estar disponible para poder atender estas llamadas o estos mensajes. Tal vez no tengas que llamarle, pero sí mensajear de, oye, acabo de recibir una llamada y me dijeron que tal persona. Okay. ¿No? Y entonces esta persona va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer para que quien recibió la llamada, que es quien está alterada, quien no puede pensar de manera lógica tal vez en ese momento, lo único que tenga que hacer es, ok, le voy a mandar el mensaje porque o le tengo que decir o le tengo que contar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esta otra persona que no recibió la llamada va a tener una mente mucho más fresca Claro. y va a tener una capacidad de reacción mucho más positiva y nos va a dar mucho mejores frutos. Vamos a evitar esta extorsión. Y la otra es que tenemos estos chats familiares. Lo que yo les decía es, podemos utilizarlos, son muy positivos. Entonces, en el momento en el que ocurra algo de este tipo, una llamada de este tipo, que recibamos una llamada de este tipo, que esté pasando algo, es mandar un mensaje a nuestra familia. Si es que lo podemos mandar de manera abierta y decir, me acaban de llamar y entonces me dijeron que tal persona, fulanito, el tío Raúl, está secuestrado. Ayúdenme a ubicarlo. Y Claro. entonces lo podemos ubicar de esa manera. Es mucho más sencillo porque ya hay más personas alrededor que pueden ubicar a esta persona a través de la mamá, del tío, de la hermana, ¿no? Pero si no estamos en posibilidad de mandar el mensaje de manera abierta, lo que tenemos que hacer es tener una palabra clave al interior de nuestra familia. Pero no tiene que decir ayuda, alerta, estoy en peligro. No. Tiene que ser algo tiene que ser como tía Lichita. Hola bebé, ¿no? Nunca, tal vez en nuestra familia no acostumbramos decir hola bebé, porque el bebé no lo usamos, pero si nos llega esta frase específica, estamos ya conscientes de que está pasando algo con esta persona. Sí. Y Claro, lo que hay sí, que sí. hacer es ubicarla, ¿no? Entonces es importante que hablemos principalmente con nuestros hijos, con las personas adultas, no negarnos a que esto no nos puede pasar, porque regularmente lo que hacemos es interesarnos sobre el tema cuando ya fuimos víctimas. Sí. Fíjate que jugaba, bueno, era un juego, pero yo creo que con mi hermano, cuando estábamos más jóvenes, seguimos jóvenes, decíamos, si nos pasa algo y alguien nos secuestra o nos algo, siempre hay que tener una cosa clave. Y jugábamos a decir una, no les voy a decir porque es nuestra cosa clave, Sí, claro. siempre me preguntaba el nombre de 3 personajes, que además es bien complicado para mí, pero sí sabía que si él me preguntaba eso, y sabía que sería mi hermano, porque es algo muy complicado que sabe que a mí me cuesta trabajo, ¿no? Claro. Entonces, como cosas así, ¿no? Sí. Y el chat de la familia tiene razón, porque así como lo hemos utilizado para cuando tiembla y todo el mundo, ¿están bien? ¿Cómo están? ¿Alguien está? Y todo se empieza a reportar por el chat.
lo mismo puede ser ese, ¿no? O con Oigan, amigos también, esos chats funcionan, amigos cercanos, eso es importante también porque sí, con el grupo del gimnasio, no sé. hay que recordar que el 80% de las extorsiones son al azar, pero hay otro 20% que no son al azar. Son de gente que te conoce. Es gente que te conoce y puede estar dentro de ese círculo. Claro. Entonces, es importante que tengamos mucho cuidado también con quién armamos nuestra estrategia. Claro, ¿no? sí. No hay que confiar demasiado en... Nadie. Es que me altera mucho escucharte hablar porque de verdad de pronto dices, es que no puedes confiar en nadie, es que no puedes dar tus teléfonos, es que no puedes ayudar a un hombre que parece que está enfermo en la calle, alguien que está... También existe, esto ya va más allá de la extorsión, pues, el típico caso de te frenas en la carretera de noche porque ves que atropellaron a alguien y ese te va a torcer y te va a asaltar, ¿no? Hubo uno muy famoso de un indígena que preguntaba a una señora o a alguien que se veía como caritativo y con tiempo, es que vengo de mi pueblo, me dijeron que me había ganado el premio pero no sé, patrona, si me puede ayudar. Y entonces pues la señora lo ayuda y se da cuenta que ganó el premio mayor o un gran premio, pero no lo puede cobrar, entonces lo ayuda dándole una lana para que después, o sea, después le pueda ella depositar a una cuenta de banco porque lo ve muy desvalido. Y el caso es que la señora soltó 30,000 pesos porque lo conmovió mucho un actor que estaba actuando de indígena. Bravo. O sea, pero aquí el tema no es desconfiar de todas las personas. Pues no, Lo pero... que decimos es, a ver, si tenemos vecinos que llevamos viviendo uno arriba del otro 20 años y se respetan y nunca ha pasado nada, pero no sabes ni cómo se llama ni tiene su teléfono, ahí ya estamos cometiendo un error, ¿no? Hay que crear verdaderas redes de apoyo que nos puedan servir. Y entonces, si tenemos a este tipo de vecinos con quien hemos convivido de alguna manera durante tantos años, es importante que al menos tengamos su teléfono, que al menos tengamos su nombre para poder comunicarnos con ellos. Ahora, no vamos a meter a nuestro círculo de prevención, porque así lo podemos llamar, un círculo de prevención, a una persona que acabas de conocer hace 5 meses, pero tiene un gran clic y entonces siento muy buena vibra cuando lo veo. Sí, pero no creo que sea la persona adecuada para que te pueda ayudar en este círculo de prevención. Lo que yo decía es, hay que tener cuidado sobre las personas que dejamos entrar a estos círculos para que realmente nos puedan funcionar. Claro. Ale, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. No se vaya, quédese aquí en Punto y Coma. Pues regresamos aquí en Punto y Coma y estamos con estos temas de las estrategias familiares. Ya nos dijiste, es una de ellas. Hay otras modalidades que después te vamos a invitar, ¿no? De la extorsión. En la pantalla están viendo de repente un mensaje del Infonavit que te dice, a ver, Infonavit no te pide tus datos, no te pide ni tu número de cuenta, ni tu número de registro del IMSS, que es como tienes tus datos. Así que si ves esto, repórtalo. Esa es otra opción, Ale, estar reportando a los bancos. La primera opción para poder acabar con la extorsión es denunciar. La extorsión es uno de los delitos que tiene una de las cifras más altas. El 98% de los delitos que suceden no se denuncian. Es decir, sí, claro. En México Unido consideramos, por ejemplo, que de cada 876 extorsiones que suceden cada hora, solo se denuncian 2. No. Las personas ya no quieren saber absolutamente nada después de que pasa. 876 extorsiones cada hora. Solamente denunciamos 2. No, ¿qué cifras? Las 2, ¿no? Sí. Es un tema de autoridades, pero también es un tema de ciudadanos. Sí. Porque las autoridades lo que dicen es que la extorsión ha ido bajando en los últimos años. Y lo que nosotros decimos es, la denuncia ha ido bajando en los últimos años, porque las extorsiones han ido mutando, han ido cambiando de estrategia. Los la del extorsionadores. transporte, platícala, porque esa es parte de extorsión, no será telefónica, pero es extorsión. Cuando vamos en el transporte público, por ejemplo, principalmente nosotros lo hemos notado en el Estado de México, hemos tenido reportes en donde se suben personas que aseguran que acaban de salir de un reclusorio y entonces te piden cierta cantidad a cada una de las personas para que no cometan un delito en tu contra o para que no te roben. O sea, como diciendo, soy peligroso,
puedo ser todavía peligroso, pero me estoy reformando, así que entonces no te voy a robar, pero móchense todos con una lana. O sea, tengo malas mañas, pero en este momento yo no las quiero usar en su contra. Ya están Así que intimidándote, ¿no? ayúdenme, por favor. No, sí está muy cañón. Te intimidan y ahora ahí, por ejemplo, pues ¿cómo denuncio si estoy en el transporte público y a los hombres les piden 10 pesos, a las mujeres 5 y ya la gente ha optado por llevar su cambio ahí? Es que ya hemos somatizado tanto este tema de ser víctimas o del número de víctimas que hay en México que nosotros ya ni siquiera pensamos en denunciar sobre este tipo de temas. La invitación que yo les hago es denuncien, es importante para que podamos exigir también. Repítenos tu número para que se puedan poner en contacto con México Unido contra la Delincuencia. 5546-020461. Otra vez. 5546-020461. Las 24 horas del día. Y sería importante, como tú decías, Fabi, que, bueno, lo decíamos aquí en la mesa, en una de esas, si tienen un tiempo, hablar con calma y plantear diferentes como escenarios al apoyo de víctimas en México Unido contra la Delincuencia, para que en lugar de que te agarre ya en la histeria y en el nervio, decir, a ver, mi trabajo es tal, o qué sucede si me hablan de esta forma, asesorarse antes de que ya estén en el problema, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos orientarlos si ustedes necesitan una plática familiar o necesitan tips, tenemos materiales también para que ustedes los puedan descargar de la página sin ningún inconveniente. Muchas gracias, Alejandra No, gracias Gasca. a Qué ustedes. interesante y, híjole, pobre país, ¿no? De Pobre pronto. país, de verdad, ¿no? Pobres de nosotros. Sí, mi Fabi. Pero como dices, no victimizarnos, ¿no? Sigamos trabajando para salir de Sigamos esto. trabajando. Sí, claro, tienes toda la razón. Bueno, se quedan con más información hasta el día de mañana aquí en Punto y Coma. Buenos días.